Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre la artritis reumatoide. El equipo está conformado por Arreguín Flores Esmeralda, Cedillo Gasca Samantha Michel y Pacheco Hernández Svetlana Itzel. Introducción. Hablaremos sobre la definición, historia, epidemiología, factores de riesgo y estado epidemiológico actual de la enfermedad. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta preferentemente a las articulaciones de forma simétrica, pero también puede dañar los órganos internos, por lo que debe considerarse como una enfermedad sistémica. La inflamación de las articulaciones se produce porque los linfocitos atacan la membrana sinovial, y si la inflamación se mantiene a lo largo del tiempo, esta puede conducir a la destrucción articular y a la invalidez progresiva. De acuerdo con la hipótesis de Rothschild y Coles, la artritis reumatoide se originó posiblemente en los nativos norteamericanos en múltiples poblaciones precolombinas del Nuevo Mundo entre los años 4000 y 6500, en el periodo arcaico y a orillas del Mississippi, en las áreas localizadas a nivel de la rama occidental del río Tennessee. Posteriormente, se diseminaron a lo largo de Ohio a través del sur de Illinois e Indiana. La secuencia de eventos, con una evidencia de localización aislada geográficamente, se difundió por el Nuevo Mundo y posteriormente a Europa como si fuese sugestivo de una enfermedad transmitida por vectores. La prevalencia de artritis reumatoide en estos 8 siglos de la época arcaica pertenecen a la onda migratoria de los primeros amerindios en cambio de la migración Na-Dene, y a la de los esquimos, que es más reciente, es decir, hace más o menos 1000 años. El origen de la artritis reumatoide en esta era tendría una base genética y ancestral, ya que los estudios de inmunogenética realizados en la población indígena de origen amerindio así lo demuestran. Esta es una enfermedad de distribución universal con una prevalencia mundial entre el 0.2 y el 1.2% y con mayor frecuencia en mujeres que en varones, una relación de 3:1 y en áreas urbanas. En cuanto a su distribución geográfica, los valores más elevados de prevalencia corresponden a algunas tribus indioamericanas y esquimales, mientras que las más bajas se observan en países africanos y asiáticos. Su incidencia anual es de 8 a 50 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El inicio en cualquier época de la vida, con 2 picos de incidencia en los 30 y 60 años. Esta afecta más al sexo femenino, y los pacientes con artritis reumatoide, la carga de la enfermedad o años de vida ajustados por discapacidad y el impacto de la discapacidad han aumentado en el sexo femenino, motivado por el progresivo envejecimiento y el aumento de esperanza de vida que provoca más tiempo con la enfermedad. Como factores de riesgo, los factores genéticos, en la mayoría estos son esporádicos y sin familiares afectos en primer grado. Estima un 60% de la susceptibilidad o riesgo genético a la enfermedad. Hay más de 100 variantes genéticas que se han relacionado con la susceptibilidad y gravedad, y el más conocido es el gen del HLA-DRB1 y los subtipos HLA-DR1 y DR4. En los factores no genéticos, estos suponen el 40% del riesgo de la artritis reumatoide. El sexo femenino tiene de 2 a 3 veces más probabilidad de desarrollarla que el varón. Esta aumenta con la nulliparidad y suele remitir con el embarazo. Rebrota en el posparto y se muestra sintomática alrededor de la mediana edad o cerca de la menopausia. El factor más importante es el tabaquismo, pues este aumenta la susceptibilidad de desarrollarla hasta 3 veces en la población fumadora y hasta 20 veces en portadores del epítopo compartido. La inhalación de polvo, cemento, sílice, asbesto, fibra de vidrio y otros materiales por el personal de emergencia que trabajó tras el atentado de World Trade Center también presenta este factor de riesgo.
En México se presenta en un rango que va del 0.5 al 1.5% por cada 100.000 habitantes. Este produce discapacidad funcional y está asociada a disminución en la esperanza de vida de 7 años para hombres y de 3 para mujeres. Como ocurre en todas las enfermedades crónico-degenerativas, se agregan padecimientos concurrentes que aumentan proporcionalmente con la edad, y la prevalencia de la comorbilidad es de 35.5% en pacientes entre 65 y 79 años de edad. Microbiología, conoceremos las posibles etiologías de la artritis reumatoide. La etiología de la artritis reumatoide es desconocida, ya que esta es una enfermedad de carácter autoinmune, pero contamos con posibles etiologías como la predisposición genética, que es incrementada por la prevalencia del halotipo HLA-DR4, y estudios genéticos han demostrado asociación con secuencias específicas del DNA, conocido como epítope reumatoide. Otros factores pueden ser los factores infecciosos como el Epstein-Barr virus, Helicobacter pylori y micobacterias, y algunos factores ambientales como el cigarrillo. Fisiopatogenia, tocaremos la inmunopatogenia y fisiopatología de la enfermedad, así como los factores que están involucrados. En el proceso inflamatorio, se favorece la diferenciación de los linfocitos T en dos tipos de poblaciones. Los Th1, que son secretores de citoquinas proinflamatorias, y los Th2, que son los que producen citoquinas antiinflamatorias. Y de esta manera regulan el proceso. Estas amplifican la respuesta inmune adaptativa y permiten la acomodación al proceso inflamatorio. Los interferones tipo 1, como el pronotipo IFN-alfa, producido principalmente por las células dendríticas plasmocitoides, proporcionan un ejemplo de modulación de los anticuerpos mediados por citoquinas. Estos promueven las funciones vinculadas a las enfermedades autoinmunes, como la diferenciación de las células B. Dentro de los anticuerpos detectados en pacientes con artritis reumatoide se encuentran los ACPA, de la sinovial, principalmente como el fibrinógeno, filagrina, alfa-enolasa y bimetina, el colágeno tipo 1 y tipo 2, la actina y las histonas. Los rasgos distintivos de la sinovitis en la artritis reumatoide son la proliferación de fibroblastos sinoviales, la angiogénesis y el reclutamiento de los leucocitos con linfocitos T y B, monocitos, macrófagos y mastocitos. Estos procesos se originan en la hipertrofia sinovial y la invasión en el cartílago y hueso por las células inflamatorias activadas. Las citoquinas son fundamentales en el origen y en el desarrollo de las lesiones articulares, y su activación de los osteoclastos del hueso alrededor de las articulaciones conduce a la resorción y se forman erosiones óseas características de la enfermedad. IL-6 y TNF-alfa tienen potentes efectos sistémicos que favorecen algunas comorbilidades vistas en la artritis reumatoide, como los trastornos del metabolismo del colesterol y aterosclerosis. Las interacciones entre el ambiente y la genética promueven la pérdida de la tolerancia hacia las proteínas que contienen residuos de citrulina, reacción mediada por la peptidil-arginina deaminasa, que es generada por una modificación posttranscripcional. Esta respuesta anticitrulina puede ser detectada por los linfocitos T y B, y esta es iniciada probablemente en el tejido linfático secundario o por la médula ósea. Más adelante ocurre una respuesta inflamatoria en la articulación por mecanismos poco conocidos que probablemente involucran vías microvasculares, neurológicas, biomecánicas u otras específicas de cada tejido. La sinovitis es perpetuada por un mecanismo de retroalimentación que provoca un círculo vicioso que más adelante genera alteraciones sistémicas que darán origen al síndrome de la artritis reumatoide. Manifestaciones clínicas, hablaremos de la sintomatología articular y extraarticular. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a las articulaciones pequeñas y luego a las grandes.
Estas pueden estar en la extremidad superior como mano, muñeca, codo y hombro, la extremidad inferior como pie, tobillo, rodillas y cadera, y la columna vertebral. A estas se le agregan las articulaciones axiales. Suelen aparecer dolor y rigidez matutina, siendo este un dato muy típico cuando se prolonga por más de 10 minutos y aparece tras el reposo prolongado o tras el descanso nocturno. También tumefacción y sensibilidad anormal de las articulaciones enfermas. En ocasiones, podemos observar un derrame sinovial fusiforme, lo que le confiere a la articulación un aspecto en uso muy característico. Hallaremos también signos inflamatorios como enrojecimiento y aumento del calor local característico de una artritis, debido bien al derrame o bien a la existencia de hipertrofia sinovial ya establecida. En la mano pueden quedar afectadas todas las articulaciones existentes, aunque es característica la afectación de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. Ello puede suponer en el avance de la enfermedad la aparición posterior de subluxaciones, facilitados por la debilidad y la atrofia de los músculos intrínsecos de la mano e incluso por roturas tendinosas. También es posible el desarrollo de una deformidad en Botonier con luxación dorsal de la articulación o una deformidad en cuello de cisne, con flexión de las interfalángicas distales e hiperextensión de las proximales, o bien la deformidad del índice en Z, con aducción excesiva del primer metacarpiano, flexión de la metacarpofalángica e hiperextensión de la interfalángica. La hipertrofia de la sinovial cuando se localiza en el canal carpiano puede producir un síndrome compresivo del nervio mediano, presentando parestesias nocturnas dolorosas y evolucionando a veces hacia una atrofia de la eminencia tenar. La afectación de las extremidades inferiores se localiza fundamentalmente en el pie. El tobillo puede verse afectado con mayor frecuencia, aunque no tanto como la alteración del antepié, donde suelen aparecer las primeras erosiones. Pueden aparecer entonces luxaciones de las cabezas de los metatarsianos, hallux valgus y dedos en martillo. Todo ello con la consiguiente alteración cutánea y de la marcha que supone la aparición de cambios en los apoyos naturales del pie. En ocasiones pueden verse afectados los tendones del tibial anterior, peroneos o el tendón de Aquiles cuando se desarrollaron nódulos reumatoides en su seno, pudiendo incluso llegar a romperse. La afectación del hombro y del codo suponen una importante limitación para el paciente. La sinovitis en el hombro es difícil de apreciar, siendo frecuente la lesión del manguito de los rotadores, apreciándose su luxación superior de la glenumeral. La rodilla y la cadera pueden presentar signos y síntomas de la artritis, refiriéndonos al ritmo del dolor y la existencia de derrame sinovial. La rodilla, sometida a la presión de la sinovial, puede ser objeto de una evaginación posterior de la membrana, originándose un quiste de Baker, que puede ser muy doloroso y se puede romper, cayendo su contenido a lo largo de la porción posterior de la pierna y produciendo un cuadro que remeda a una tromboflebitis. En la columna podemos hallar alteraciones de los segmentos que presentan membrana sinovial y debemos ser cuidadosos en este aspecto, ya que puede afectarse la articulación atloaxoidea, que en ocasiones se puede luxar, presentando entonces un cuadro grave y de difícil solución. Cuando aparece sintomatología neurológica que hace sospechar la existencia de compresión nodular, obligándonos entonces a establecer la indicación de cirugía descompresiva. Siendo la artritis reumatoide una enfermedad sistémica, en su evolución puede verse implicado la casi totalidad del organismo. Además de las alteraciones articulares, entre las no articulares es posible encontrar una afectación inespecífica del estado general que cursa con febrícula, malestar general, pérdida de peso moderada, así como una mayor frecuencia de infecciones. Los nódulos reumatoides aparecen hasta el 30% de los casos y suelen desarrollarse en zonas de presión, es decir, en sacro, antebrazo y en el codo, sobre el olecranon, aunque también es frecuente observarlos en el tobillo o en el tendón de Aquiles y las vainas de los flexores, pudiendo originar un dedo en resorte.
Dentro de las manifestaciones cardíacas, la más frecuente es la presentación de una pericarditis, que en ocasiones puede manifestarse como taponamiento cardíaco o como una pericarditis constrictiva, obligando en este caso a la apertura de una ventana pericárdica. La vasculitis suele aparecer en artritis reumatoide de muchos años de evolución e indica enfermedad grave. Su espectro clínico puede abarcar desde pequeños infartos en los dedos hasta vasculitis sistémicas o incluso áreas con gangrena. El riñón es uno de los órganos más frecuentemente afectados en la artritis reumatoide. Podemos observar proteinuria con cierta frecuencia, en ocasiones producida por los fármacos usados para el tratamiento de fondo de la enfermedad o bien por el desarrollo de amiloidosis secundaria. Son también frecuentes las neuropatías por atrapamiento, como desarrollarse una polineuropatía o una mononeuritis múltiple. La afectación del sistema nervioso central, cuando aparece, es debida a la compresión producida por una posible subluxación atloaxoide. Diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico clínico? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas más utilizadas y los diagnósticos diferenciales existentes? Durante el diagnóstico de la artritis es probable que su médico lo realice un examen físico completo de todo el cuerpo, incluyendo su columna vertebral, las articulaciones, piel y ojos. Rayos X. La radiografía utiliza dosis bajas de radiación para crear imágenes de las estructuras internas. Las radiografías muestran los huesos y la manera que interactúan entre sí en las articulaciones. En el examen de líquido sinovial, si este tiene un líquido sinovial inflamatorio positivo, en los posibles fagocitos como neutrófilos, macrófagos, monocitos o sinoviocitos, fagocitan inmunocomplejos, siendo positiva la prueba. Tomografía computarizada. La exploración por tomografía computarizada combina un equipo especial de rayos X con computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes del interior del cuerpo. En este caso de las personas con artritis, esta se usa generalmente para examinar las articulaciones que están en lugares profundos dentro del cuerpo y que son difíciles de evaluar con rayos X convencionales, especialmente en la columna y pelvis. Resonancia magnética nuclear musculoesquelética. Esta utiliza un potente campo magnético, pulsos de radiofrecuencia y una computadora para producir imágenes detalladas del cuerpo. Ultrasonido musculoesquelético. El ultrasonido utiliza un pequeño transductor y un gel para crear imágenes del cuerpo a partir de ondas sonoras de alta frecuencia. Como diagnósticos diferenciales tenemos esclerosis sistémica, dermatomiositis, vasculitis sistémica, polimialgia reumática, artritis relacionada con infecciones o reactiva, y especialmente en las articulaciones periféricas, espondilortropía. Tratamiento, intervención no farmacológica y terapia farmacológica. Los objetivos de los enfoques no farmacológicos son disminuir la ansiedad, la depresión, reducir el dolor y aumentar la movilidad. El reposo, la terapia ocupacional y el ejercicio físico pueden ser útiles, ya que la mayoría de los estudios que han evaluado el papel de la actividad física y las intervenciones psicológicas para pacientes con fatiga relacionada con la artritis reumatoide han demostrado su eficacia. Pueden aliviar el estrés en los tejidos inflamados y ralentizar la progresión de la enfermedad. También el masaje, posicionamiento, terapia de frío y calor, acupuntura, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea y la relajación muscular progresiva son terapias complementarias que podrían ser útiles en el manejo no farmacológico del dolor. En la terapia farmacológica, la mejora continúa en los procedimientos y técnicas en las estrategias de diseño de fármacos que ha llevado a un progreso considerable en los enfoques farmacológicos para encontrar una cura o tratamiento para la artritis reumatoide.
La clasificación del metotrexato es un antineoplásico e inmunosupresor antagonista del ácido fólico. Interfiere en procesos de síntesis de ADN, reparación y replicación celular. Puede disminuir el desarrollo de los tejidos malignos sin daño irreversible en tejidos normales. El metotrexato inhibe competitivamente la hidrofolato reductasa, enzima responsable de convertir el ácido fólico a tetrahidrofolato, el cofactor necesario para la transferencia de un carbono en muchas reacciones metabólicas. Algunas de estas reacciones afectan la proliferación celular, incluyendo la síntesis de ácido timidílico y de los precursores nucleótidos del DNA y RNA. La inhibición de la timidilato sintasa es, quizá, el efecto más importante del metotrexato, resultando en una inhibición de la síntesis del DNA. La inhibición de la timidilato sintasa es el efecto más importante del metotrexato, resultando en una inhibición de la síntesis del DNA. Los efectos inhibidores del metotrexato dependen de sus concentraciones intracelulares, y los tejidos con mayor metabolismo celular y crecimiento más rápido son los más afectados. Entre estos se encuentran los tejidos neoplásicos, los folículos capilares, las células epiteliales del tracto digestivo y las células de la médula ósea. El metotrexato inhibe la proliferación celular de la fase S. En dosis altas, ralentiza la entrada desde G1 a S. Este es administrado por vía oral, vía intramuscular, vía intravenosa o intratecal y tiene como efectos adversos leucocitopenia, trombocitopenia, anemia, dolor de cabeza, fatiga, somnolencia y parestesia. La leflunomida es un agente antirreumático modificador de la enfermedad con propiedades antiproliferativas. Esta es un agente inmunomodulador isoxazólico que inhibe de forma reversible la proliferación de los linfocitos autoinmunes y activados. Tras su administración por vía oral, la leflunomida es metabolizada para dar lugar a un metabolito activado, que es el reemplazable de casi toda la actividad in vivo. Las concentraciones plasmáticas de leflunomida observadas de manera ocasional son muy bajas. Los estudios farmacocinéticos de la leflunomida han examinado fundamentalmente las concentraciones plasmáticas de este metabolito activo. Como anteriormente se mencionó, es administrada por vía oral. En adultos, iniciar con una dosis de carga de 100 miligramos por día durante 3 días y una dosis de mantenimiento de 20 miligramos por día. Los efectos adversos es leucopenia, leves reacciones alérgicas, anorexia, pérdida de peso, cefalea, mareo, parestesia, neuropatía periférica, leve aumento presión arterial, diarrea, náuseas, vómitos, trastornos de mucosa oral y dolor abdominal. La hidroxicloroquina es una 4-aminoquinolina similar a la cloroquina, que posee acción antimalárica y acción inmunosupresora. La hidroxicloroquina inhibe la quimiotaxis de eosinófilos, la migración de neutrófilos y disminuye las reacciones antígeno-anticuerpo dependientes del complemento. Es administrada por vía oral y en adultos con dosis iniciales son de 400 a 600 miligramos una vez al día durante 4 a 12 semanas y las dosis de mantenimiento son de 200 a 400 miligramos una vez al día y tomar con alimentos. En sus efectos adversos son apetito disminuido, cefalea, alteraciones de la córnea, edema, opacidad, con o sin síntomas, visión borrosa, halo visual o fotofobia, alteraciones de la acomodación con síntomas de visión borrosa, agudeza visual disminuida, náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos
y peso disminuido. La sulfasalacina se considera un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. Puede disminuir el dolor y la hinchazón de la artritis, previene el daño articular y reducir el riesgo de discapacidad a largo plazo. La sulfasalacina es una medicina del grupo de las sulfas. Es de administración oral. En adultos inicia con 0.5 a 1 gramo al día en dosis única y dividida. El mantenimiento con 1 gramo 2 veces al día hasta un máximo de 3 días. Sus efectos adversos son náuseas, vómito, dolor abdominal, estomatitis, indigestión, pérdida del apetito, prurito, erupciones cutáneas, cefalea, vértigo y oligospermia reversible.